y hoy día vamos a hablar sobre el Evangelio según Mateo. Y ya tenemos aquí la primera enseñanza. ¿Cuál es? Que eh, se dice el Evangelio según Mateo porque es según la investigación que él hizo. ¿Ok? Acuérdense ustedes que tenemos 4 evangelios, los 4 hablan de Jesús, los 4 hablan de relatos de Jesús, pero los 4 los cuentan de manera distinta porque tienen distintas fuentes, porque tienen distinta información. Por eso que se llama el Evangelio según, ¿ya? No, no es el Evangelio de, porque de puede servir un poco también, pero mejor es según, porque es según lo que este personaje, lo que este escritor investigó respecto a este tema. Amén. Entonces ahí ya tenemos el primer tip, la primera enseñanza que tiene que ver con esto, ¿ya? Ok. Mateo, autor, aunque los textos más antiguos, voy a correr un poco, pero un poquitito porque tengo aquí, ahí, los puse abajo. Aunque los textos más antiguos no llevan el nombre de Mateo, la tradición cristiana le atribuye a este la paternidad literaria del primer evangelio. O sea, ahí ya nos encontramos con una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Que en realidad nadie está seguro que haya sido Mateo el que lo haya escrito. ¿Ya? Puede que lo haya escrito él, puede que no, ¿verdad? Incluso dicen los eruditos de la alta crítica que lo asignan como un escritor, compiló el libro empleando varias fuentes, ¿ya? Dice que lo asignan a un escritor desconocido, que supuestamente este escritor desconocido compiló este libro o estos relatos empleando varias fuentes, ¿verdad? Piensan que los grandes discursos de Jesús registrados en aquel evangelio provienen de una obra previa de Mateo que se llamaba Logia, ¿ya? Logia es discurso, tratado, estudio, ¿ya? Mateo, o Leví, como también se llama, había sido recaudador de tributos en Capernaum. Esto lo encontramos en Mateo 9:9. Si alguien me puede leer Mateo 9:9, please, ahí con la Biblia, rapidito. Vamos a leer algunos textos, no todos, porque tengo varios, pero algunos los vamos a ir leyendo para que ustedes también participen. Ahí el que me encuentra Mateo 9:9, abre micrófono y me interrumpe nomás, ¿ya? ¿Alguien ya lo encontró? Mateo 9:9. Ujú. Hola, Rodri. Dios te bendiga, Rodri. Mana Sarita, bendición. Yo lo Marco, tengo. bendición. Amén, Mauricio. ¿Lo Ah, leo? ¿Sí? Ya. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y dijo, ¿Ya? sígueme, y se levantó y le siguió. Amén. Gracias, Mauricio. Aquí, ¿no es cierto? Jesús encuentra a Mateo haciendo su trabajo, que era cobrar los tributos, ¿no es cierto? ¿A quién le cobraba los tributos? Y este era el gran problema, me acuerdo de una predicación de nuestro hermano Luis, eh, donde hablaba, me parece que de saqueo, y el hermano Luis defendió a saqueo, ay, me parece genial, estaba bien, estaba bien, estaba bien, lo defendió, muy bien, muy bien. Los publicanos, entonces, por ser empleados de los romanos, eran temidos y odiados en toda Palestina. ¿Por qué? Porque se les acusaba de ser extorsionadores desalmados que se habían vendido a los romanos para sacar lucro de sus conciudadanos. ¿Por qué? Porque en términos simples, un judío iba a presentarse a los romanos y compraba el puesto de recaudador de tributo. No es que lo eligieran los romanos. Iba el judío, se presentaba ante los romanos y tenía que pagar como una licitación por el trabajo, una cosa así, ¿no? Por decirlo elegantemente. Eh, el punto es que la gran mayoría, si bien no todos, la gran mayoría eran odiados por dos cosas. Una, porque se vendían a los romanos.
para cobrarle tributo a sus propios hermanos de sangre. Decía, un judío le cobraba tributo a los propios judíos para darle esa plata a los romanos, cosa que obviamente desde ya caía mal de entrada. Y segundo, eran odiados porque muchos de estos publicanos y recaudadores de tributos cobraban más de lo que los romanos les decían. Por ejemplo, si los romanos le decían 100, tienen que pagar 100, ellos cobraban 120 y los 20 iban para el bolsillo de ellos. Por eso que ellos después siempre dicen, yo si he ofendido, reparo, qué sé yo, todos después de conocer a Jesús resarcieron la falta, ¿verdad? Mateo también lo hizo. Por eso eran odiados y eran temidos. Aquí yo quiero hacer un alcance con el tema de los publicanos. ¿Se acuerdan que cuando dicen que si en la iglesia hay algún conflicto y se trata de solucionar este conflicto de muchas maneras? Primero cita al hermano, tú y él, y si no, cítalo con testigo, y si no hay resultados, dilo a la iglesia, y si aún así no entiende, tenle por gentil y publicano, ¿ya? Pero ojo, el que alguien tenga a otra persona por gentil y publicano no significa que lo trate mal. Significa que lo tiene que tratar como uno que todavía no ha conocido al Señor y que uno tiene que tratarlo con amor para que conozca al Señor. Me explico, porque Jesús a los publicanos y a la gente que no era judía la trató con misericordia, la trató con amor. Entonces cuando me dice, si esa persona, aún habiendo llevado todos los pasos para arreglar un conflicto, no obedece, la Biblia dice, tenle por gentil y publicano, así que lo vamos a tratar mal, ¿no? Jesús no trató mal a los publicanos. De hecho, ¿de dónde sacó a Mateo? De un banco de tributos, ¿verdad? Así que ahí también es un puntito, ¿ya? Solo el poder de Cristo, mire, puede convertir a un hombre de semejante oficio y transformarlo en apóstol, en un llamado de Cristo para desarrollar una función tan importante que era estar con el maestro. Ahora que están los hermanos ensayando ahí la obra, se ve un poquito la importancia de que Jesús estaba con sus discípulos, que convivía con ellos, que compartía con ellos, que comía con ellos, ¿verdad? Y que conversaba mucho con ellos. Al convertirse, Mateo renunció a su trabajo y costeó generosamente un gran banquete. Esto lo hizo como para resarcir, porque obviamente no iba a tener el dinero para devolver todo lo que tal vez había cobrado de más, pero él hizo algo para resarcir su pecado o su maldad o el engaño que le había hecho, que fue hacer un gran banquete. Por favor, Mateo 9:9, el 10. Mauricio ahí, que rapidito, si es que lo tiene, o si alguien lo tiene, el que lo encuentre primero, por favor, me habla nomás, porque yo veo solamente a dos. 9:9. Hermana Nancy, y el 10. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahí estaban en el banquete que Mateo había hecho. Mm. ¿Ya? Estaban compartiendo. Ahora, esto no fue que Jesús lo llamó y el banquete lo hizo al tiro. No, tienen que haber pasado un par de días, ¿verdad? Pero aquí recalca los acontecimientos más importantes. Entonces aquí también ya encontramos ya otra enseñanza. Cuando una persona se convierte, primero cambia su vida y segundo busca resarcir el daño causado. Por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo. Si yo cuando no era cristiana me robé un anillo en mi trabajo, yo cuando me convierto voy y devuelvo el anillo. ¿Me explico? Hermana Nancy, ¿puede Amén. apagar su micrófono, please? Gracias. Amén. Gracias, hermana Nancy. Entonces, eso es resarcir el daño. Ahora, a veces el daño no se puede resarcir porque la persona o está lejos o se murió, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí no hay nada que hacer. Pero lo importante aquí
es no volver a hacer lo que antes hacíamos. Mateo, ¿qué es lo que hizo inmediatamente? Renunció a su trabajo porque entendía de que este trabajo eh, no, no era beneficioso para sus compatriotas, ¿verdad? Él estaba haciéndole un daño también a sus compatriotas y él lo entendió así, por lo tanto él renunció inmediatamente a su trabajo, ¿verdad? Como publicano, sabía llevar cuentas y redactar informes, lo cual lo preparó para tomar apunte de las enseñanzas del Señor durante el ministerio de este y en un periodo posterior componer sistemáticamente el primer evangelio. Esto lo estamos diciendo en el caso que él haya sido el escritor de Mateo, lo cual no hay alguna seguridad. Y también nuestro hermano Luis nos decía que para ir a presentarse a los romanos, para tener este puesto había que tener también cierta preparación. No podía ir cualquier judío a presentarse si yo quiero ser recaudador de impuestos. Mateo sabía llevar cuentas, redactaba informes, por lo tanto también los romanos tomaban en cuenta eso cuando alguien iba a buscar el trabajo, que esta persona tuviera las competencias, ¿no es cierto? También para desarrollar el trabajo, ¿ya? No era cualquiera, como cualquier trabajo, ¿ah? Uno cuando postula un trabajo obviamente tiene que tener las competencias para desarrollar esta labor, ¿verdad? No se sabe en detalle de la vida de Mateo después de la persecución de Saulo, porque acuérdense ustedes que Saulo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, creyendo que lo hacía correctamente, ¿verdad? Y después, entonces, la vida de Mateo ahí se pierde un poco y ya no se sabe más de él. El lugar y fecha. Las características judías parecen indicar que el Evangelio de Mateo fue escrito en Tierra Santa, aunque muchos creen que lo escribió en Antioquía de Siria. No hay certeza de eso. ¿Por qué? Porque no hay ningún documento que avale esto. Por lo tanto, solamente se sacan conclusiones que tal vez pudiese haber sido aquí, pero tal vez pudiese haber sido en otro lugar. Eh, no es importante, lo más importante es que tenemos el Evangelio, ¿verdad? Eh, Así que son datos del libro, ¿verdad? Algunos piensan que fue escrito en una etapa muy temprana, alrededor del 50 después de Cristo, cuando la iglesia era casi exclusivamente judía. Acuérdense ustedes que a los cristianos al principio eran considerados una secta más. Habían tantas religiones en ese tiempo que los cristianos eran considerados una secta más de todas las que habían. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios y no sé cuántas sectas más habrían. Y el cristianismo al principio fue considerado una secta más en ese tiempo y en ese mundo, ¿verdad? No obstante, muchos investigadores han llegado a la conclusión de que tanto Mateo como Lucas se apoyaron en el Evangelio según Marcos después que éste había circulado por algún tiempo utilizándolo como fuente. Ya esto se ha dicho mucho que tiene que haber sido así, ya que Marcos escribió su Evangelio primero y Mateo y Lucas lo tomaron como fuente a Marcos, ¿verdad? Por lo tanto, entonces se suele fechar a Mateo, si este fuera el caso, si Mateo tomó a Marcos como fuente, el Evangelio se habría escrito entre los años 65 y 70 y más tarde. Ahora, ojo, en el Nuevo Testamento, lo último que se escribió fueron los Evangelios. Lo primero que se empezaron a escribir fueron las cartas de Pablo. ¿Ya? Las cartas de Pablo se escribieron primero, por eso que no creo que haya sido escrito el Evangelio de Mateo alrededor del año 50. Yo creo que fue más bien en el 65 por ahí. Lo primero que se escribió fueron las cartas de Pablo y me parece que fue Gálatas la primera, me parece. No me recuerdo muy bien. Y los evangelios fueron los últimos que se escribieron. ¿Ya? Y lo último, obviamente el Apocalipsis, que fue como en el año 100 más o menos que se escribió por Juan. ¿Ya? El propósito, se dice que Mateo escribió para los judíos, pero sería más correcto en este tiempo, ¿no es cierto?, decir que se escribió para todos los creyentes y en especial para los cristianos que se habían convertido del judaísmo, ¿verdad? Porque claro, un judío que se había convertido al cristianismo traía toda la carga de la ley encima y para él era muy difícil dejar la ley
y aceptar a este hombre que decía ser el Mesías. O sea, ¿quién es este que de las buenas a primeras viene a decir que es hijo de Dios aquí? Ellos esperaban a un Mesías, los judíos esperaban a un Mesías soldado, un general, un guerrero, que los liberara del yugo romano. Ellos esperaban un guerrero que llegara a guerrear y a derrotar a los romanos y liberarlos a ellos de ese yugo. A ese Mesías estaban esperando los judíos. Y como Jesús no vino a eso, él vino a instaurar un reino espiritual y los judíos no lo entendieron. Por eso que Juan dice, a lo suyo vino, a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Cumplir la misión de venir a entregar el mensaje, a morir por la humanidad, ¿verdad? Ese era lo suyo. Pero los suyos, o sea, sus propios compatriotas, no lo recibieron, ¿verdad? Tenney, que fue un profesor estadounidense del Nuevo Testamento, observa que este evangelio está admirablemente adaptado a una iglesia que guardaba estrechas relaciones con el judaísmo, aunque se hacía más y más independiente de él. Y eso era justamente lo que se quería lograr, que los cristianos judíos se liberaran del yugo de la ley, porque la ley solamente sirvió para mostrarle al hombre lo que era malo, lo que no había que hacer, pero no le daba la solución al pecado, ¿verdad? La ley no le daba la solución al pecado al hombre. La ley de los sacrificios no le cambió la mente a ninguno, porque ¿qué hacían los judíos en el Antiguo Testamento? Iban una vez al año a presentar un sacrificio y después pecaban todo el año. Entonces, no les cambiaba la mentalidad, ¿verdad? Pensando fortalecer en la fe a los creyentes de raza judía, Mateo demuestra cuidadosamente que se cumplen las promesas del Antiguo Testamento en la persona de Jesús y por lo tanto que Él es el Mesías. Y esta es una de las de lo que se cree que Mateo quiso hacer y es lo que quiso hacer. Mateo lo que trata de hacer, porque mire, cuando usted escribe algo, usted lo escribe con un propósito y busca lograr algo con lo que usted está escribiendo. Mateo lo que quería lograr era que los judíos aceptaran a Jesús como el Mesías que había sido prometido. Esa era principalmente su idea primordial, digamos, ¿verdad? Y para eso emplea esta frase que aparece 16 veces en su obra. ¿Qué dice esta frase, Luis? ¿Me la puedes leer en rojo? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Amén, gracias Luis. ¿Por qué? Porque Mateo está intentando demostrar que Jesús es el Mesías que había sido prometido desde la antigüedad por los profetas. Eso es lo que está intentando demostrarle a los demás judíos, ¿verdad? Luego cita un pasaje de la ley o de los profetas que confirma que se profetizó un detalle respecto a la vida de Jesús y que obviamente Jesús estaba cumpliendo, ¿verdad? Si alguien quiere hacer una consulta, una opinión, una acotación o que no está de acuerdo, lo que sea, por favor, interrúmpame nomás, ¿ya? Algunas de las profecías cumplidas que menciona Mateo, que no las vamos a leer aquí porque son muchas, son el nacimiento virginal de Jesús, que habían sido prometidos, ¿no es cierto? La matanza de los niños de Belén y sus alrededores, la erradicación de la familia de Jesús en Nazaret, el uso de parábolas por parte de Jesús, la traición por 30 piezas de plata y el sorteo de la ropa de Jesús cuando fue crucificado. Todo esto ya había sido anteriormente profetizado y se cumple luego en Jesús, ¿verdad? Todas estas citas confirmarían a los judíos que Jesús es el Mesías que había sido prometido. O sea, ¿qué es lo que está tratando de hacer Mateo? Los quiere convertir a la fe cristiana porque Jesús es el fundador del cristianismo, pues. Porque Jesús no fue cristiano, fue judío, pero él fundó el cristianismo cuando él se va a los cielos, ahí recién comienza a funcionar la iglesia. Por eso, hermanos, que yo siempre lo repito y lo voy a repetir hasta que me muera, que el nuevo pacto comienza desde Hechos en adelante. El nuevo pacto no comienza en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Saben por qué? Porque Jesús cumplió la ley judía. No cumplió el cristianismo, todavía el cristianismo no existía. El cristianismo comienza a existir cuando Jesús asciende a los cielos. Cuando Él se va, ahí recién. ¿Quién es el que predica el primer sermón?
Pedro, que primero había negado a Jesús, pero luego lleno del Espíritu Santo, con una valentía increíble, Pedro predica y se convierte en, creo que la primera 3.000 personas y después 5.000 personas, ¿verdad? Entonces, el nuevo pacto comienza desde el libro de Hechos en adelante. Mateo, Marcos, Lucas y Juan es antiguo pacto. Amén, hermano Luis. Claro, porque se está recién gestando la obra donde vamos a cambiar de pacto. Es como Jesús fue la transición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre el antiguo pacto y el nuevo. ¿Por qué? Porque él iba a cumplir todo lo que los profetas habían dicho de él e iba a instaurar algo nuevo. ¿Qué era eso nuevo? Que ahora el evangelio era para todos, no solamente para los judíos. Ahora él venía a buscar a todas las personas. Por eso que pensó en ti, por eso que pensó en mí, ¿verdad? Jesús es el Mesías. Eso es lo que estaba tratando de meterle en la mente a los judíos Mateo, ¿verdad? Sin embargo, Mateo señala también cosas que serían ofensivas a los judíos, incrédulos, como la obcecada incredulidad de los judíos, su rechazo al Mesías, la necesidad de ocultar a ellos la verdad empleando parábolas y la hipocresía de los líderes religiosos. ¿Con quienes Jesús fue duro? No con la multitud. Jesús fue duro con los líderes religiosos del minuto, que se supone eran los líderes creyentes, eran los líderes religiosos que tenían que llevar a la gente a la verdadera fe, ¿verdad? Con ellos Jesús es muy duro. Hipócritas le dice. Sepulcros blanqueados, ¿verdad? Así le dice a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos decían y cargaban a los otros con carga, dice la Biblia, que ni ellos llevaban. Entonces Jesús, por eso es que a veces habla en parábolas, para que aquellos que tenían los malos pensamientos no entendieran y los que tenían las buenas intenciones y eran creyentes entendieran. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, ya. Ningún otro evangelio contiene una censura tan severa y tajante a los escribas y a los fariseos, ¿verdad? Jesús fue muy duro ahí con ellos, pero nunca sin darles la oportunidad de recapacitar. Fue duro, pero siempre abriéndole las posibilidades de recapacitar, ¿verdad? Si Mateo se hubiera dirigido a los judíos no cristianos, es improbable que hubiera incluido relatos y discursos tan poco halagüeños para el pueblo judío, ¿verdad? Porque se estaba dirigiendo a judíos que habían creído en Cristo. Hoy todavía tenemos nosotros en el mundo judíos que sí han creído en Cristo y los tenemos. Se llaman Jesús mesiánicos o nazarenos también, ¿verdad? Así se hacen llamar. El primer evangelio se destaca por su buen arreglo de la exposición. Fue escrito en forma sistemática, concisa y cuidadosa, y es muy teológico también junto con Juan. Juan es el más teológico de todos, pero Mateo también es bastante teológico en su exposición. A Mateo dice, no le interesó tanto seguir un orden estrictamente cronológico como agrupar su material en secciones que forman conjuntos de sucesos que alternan con conjuntos de enseñanzas. Porque Jesús funcionaba de esta forma. Jesús hacía un milagro y luego daba la enseñanza. ¿Se han fijado en eso, no? Sanaba a una persona y luego venía la enseñanza. ¿Por qué? Porque la gente le preguntaba, porque la gente lo acosaba o porque iba a los fariseos con la mala intención a confrontar a Jesús, a ver qué decía. Por ejemplo, con la mujer adúltera. Van los fariseos y le dicen, ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? ¿Por qué? Porque la ley decía que a la mujer había que apedrearla, pues si la ley lo decía. Pero Jesús venía a instaurar la misericordia. Dice que la justicia sin misericordia no funciona. La justicia debe ser con misericordia para aquellos que han cambiado su vida, ¿verdad? Entonces Mateo agrupó acontecimientos o enseñanzas sobre un tema en particular
para formar las secciones y de esta manera se intensifican los efectos, ¿verdad? Por eso es que se encuentran reunidas las enseñanzas tocantes a los principios del reino en los capítulos 5 al 7. Se presentan en un solo capítulo 7 de las 14 parábolas que Mateo registra y también en una sección 10 de los 20 milagros. De hecho, Juan dice que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesús, hablando de una manera metafórica, no, hay otra palabra que no me acuerdo ahora, hermenéuticamente hablando, que no cabrían en este mundo los libros. Claro, en ese tiempo sí, no cabrían en ese tiempo, tantos libros no iban a ser capaces de contener todo lo que Jesús había hecho. Hoy día sabemos que sí, hoy día es posible, pero en ese tiempo no era posible, pero también era una forma de decir que Jesús había hecho muchas cosas, pero que no todas quedaron registradas. Solo se registraron algunas nomás, de las muchas cosas que hizo Jesús, ¿verdad? Entonces el evangelista sistematizó, es decir, ordenó su material de tal manera que los lectores y los oyentes pudieran aprenderlo y además memorizarlo. ¿Por qué memorizarlo? ¿Se acuerdan ustedes cómo aprendían los judíos? Por memorización. Los judíos aprendían por memorización. ¿Qué dice en Deuteronomio parece? Dice, y así hablarás a tus hijos y le repetirás a tus hijos y hablando de ellos cuando estuvieran así. Repítele a tus hijos, háblales estando en el campo, estando acá. Háblales para que se lo aprendan de memoria. En la antigüedad, hermanos, la memoria era lo único que existía. Y para algunos pensadores ya más avesados, los griegos, para ellos escribir algo era bajarle el nivel. Era bajarle el nivel y era ponerlo al nivel de la Torá, que ya estaba escrita. Entonces los judíos decían, no, los griegos decían, no podemos ponerlo al mismo nivel. Los judíos, que diga, no lo podemos poner al mismo nivel. Por lo tanto, todas las otras enseñanzas ellos se las tenían que aprender de memoria, porque era bajarle el pelo, como decimos nosotros, a la Torá, si también las otras enseñanzas se ponían por escrito. No sé si me explico, ¿ya? Por eso es que el Evangelio de Mateo se le da también el nombre del Evangelio didáctico. ¿Por qué? Porque había que aprenderlo y porque era fácil aprenderlo. Por eso que él agrupaba todas las parábolas juntas, todos los milagros por este lado, era más fácil aprendérselo. Cuando usted estudia siempre se hace un esquema, ¿verdad? Cuando uno estudia, uno siempre se hace un esquema y uno agrupa para estudiar y aprendérselo mejor, ¿cierto? Uno así siempre estudia. Bueno, en ese tiempo, Mateo hizo eso, agrupó el material de tal manera que los judíos se lo pudieran aprender de memoria. Luis, me avisas tú de la hora porque yo estoy aquí sin hora, ¿ya? Please, 5 minutos antes de que termine, tú me haces ahí con el dedito y yo lo entiendo, porque te estoy viendo. A diferencia de Marcos, quien se especializa en narrar las obras de Cristo, Mateo lo hace más cortito, los abrevia, dice. ¿Ah? Marco se entra más en detalle. ¿Por qué? Porque Marco tenía otra finalidad. Marco tenía otro propósito. Marco quería destacar otra cosa cuando escribió Marco, su libro, su evangelio. Pero Mateo quería destacar otra cosa. Y cada escritor quiere destacar lo que él necesita que se sepa. Por eso es que los evangelios no son exactamente iguales. Primero porque las fuentes contaban la historia. Imagínense ustedes, por ejemplo, que hoy hay una noticia y están todos los vecinos juntos. Va un periodista, le pregunta a uno qué fue lo que pasó y le cuenta una historia. Va a otro vecino, le cuenta qué pasó y él le cuenta de lo mismo otra historia. Bueno, eso pasaba en ese tiempo también. Ellos también seguramente fueron a personas que todavía quedaban vivas y que habían visto a Jesús, que habían visto algún milagro o algún descendiente de alguno que había sido tal vez algún discípulo, que todavía quedaban vivos porque ya muchos habían muerto.
Entonces le preguntaban, cuéntame la historia y cómo fue la vez que Jesús multiplicó el pan y los peces, cómo fue, cómo, cuéntamela, ¿tú la viste? Ah, sí, yo era chico, yo estaba ahí, yo vi, y lo cuenta como él lo vio. Pero después iba a otra fuente y esa otra fuente, esa otra persona, le contaba el mismo relato, pero de otra manera como él lo vio, lo que él recuerda también, ¿verdad? Entonces Mateo se especializa en agrupar todo esto para que la gente se lo aprenda. Y Marcos se especializa en narrar detalladamente las obras de Cristo porque Marcos tenía otro objetivo al escribir, ¿ya? Sin embargo, dice Mateo, explica en detalle las enseñanzas, las cuales se encuentran muy resumidas en Marcos. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo se preocuparía tanto de la enseñanza? Porque los judíos, lo que más les interesaba a ellos era aprender. Mire, yo leí un libro de los judíos y se cuenta, yo no sé si era tan así, pero cuenta la historia de que es un libro que habla de la vida y la costumbre de los judíos. Y dice que, por ejemplo, si había un desastre, una tragedia, un terremoto, un aluvión, algo así, y en una casa había una familia entera, el papá, la mamá, los hijos, y había un maestro que en ese momento estaba enseñando a la familia, dicen que primero salvaban al maestro y después la familia. Así de importante eran los maestros para los judíos, porque para los judíos la enseñanza era primordial. Por eso que Mateo, como buen judío que era, él quería que la gente aprendiera, pero ya aprendiera no de lo que había aprendido antes, que ahora aprendiera de Jesús. Eso es lo que a él le interesaba, por eso es que lo agrupó de manera didáctica y ordenada y resumió muchas cosas porque a él lo que le interesaba era que se aprendiera lo que Jesús había hecho. ¿Y quién era Jesús? Que no lo olvidara, ¿verdad? Tanto es así, dice que presenta las enseñanzas en 5 secciones, mire cómo las separa, cómo las divide. Nos hizo la tarea, pues, para que nos aprendiéramos el libro del Marco, él nos hizo el esquema completito, ¿verdad? Y cada una de estas secciones se compone de un discurso introducido por los hechos hábilmente escogidos a fin de preparar a los lectores para la enseñanza que seguía, ¿verdad? Los dejaba enganchados. Es como los canales de televisión, como las teleseries que dicen, sigue el próximo capítulo y todos quedamos metidos así y el otro día queríamos verla nomás, no sé. Mateo hacía eso, tenía la habilidad de dejar a la gente enganchada para que siguiera leyendo, ¿verdad? Los discursos abarcan cerca de las 3/5 partes de todo el libro de Mateo y tratan principalmente del reino de los cielos, o sea, la autoridad del Dios soberano sobre los hombres. Estos discursos y las secciones en las cuales se hallan son los siguientes, que no vamos a leer los textos, porque son chorrocientos mil, solamente vamos a leer algunos más adelante. El Sermón del Monte, ¿no es cierto?, que son los principios y las normas del reino, ¿ya? Las instrucciones a los mensajeros del reino, las parábolas del reino, enseñanzas sobre el discipulado cristiano, qué interesante, Luis, enseñanzas sobre el discipulado cristiano, qué interesante. La venida del rey, él quería destacar siempre quién era Jesús, que la gente no olvidara quién era Jesús, ¿verdad? ¿Y cuál es el retrato de Jesús que encontramos en Mateo? El propósito primordial de Mateo es convencer a sus lectores de que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Eso es lo que él busca. Eso lo tiene aquí en mente. Él tiene un objetivo. Mire, esto es como cuando usted va a tomar una micro y no sabe para dónde ir. Ha pasado, a mí una vez me pasó, hace años. Me dice, quería salir, estaba con una dificultad y necesitaba salir. Y yo dije, voy a tomar un amigo cualquiera que me lleve a cualquier parte. Y sabe, hermano, fue lo más fome que vivió en mi vida y lo más triste. Porque ese lema de que todas las micros te sirven no es verdad. No hay nada como tener un objetivo en la vida. Por eso que me gusta en este caso Luis, que siempre nos pone temas que comienzan y que terminan. O sea, este ciclo va
a ser de introducción a libros, panoramas y la vida de algunos personajes. Y después partimos con otros. O sea, esto va a terminar en algún minuto. Me gusta eso, hay un objetivo detrás, ¿verdad? Hay que tener objetivos en la vida, en siempre, en todo, hermano. Si no tenemos objetivos, estamos muertos, estamos existiendo nomás. Objetivos en el trabajo, en la vida personal, en la iglesia. Tenemos que tener metas, objetivos en nuestro ser como persona, objetivos, ser mejores, madurar, cambiar nuestra estructura, nuestro carácter. Hermano, Dios trata conmigo, con mi carácter, todos los días y a cada rato. Si no, pregúntele a Luchín el domingo, pregúntele a Luchín el domingo. Pero Dios inmediatamente vino y me dio así, me dio así. Y yo dije, sí, Señor, tiene razón Luis. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a oír la voz de Dios también en nuestros hermanos. Y tenemos que reconocer que tenemos fallas nosotros como seres humanos y que el objetivo es remediarla, ¿verdad? Ciertamente Mateo es el evangelio del cumplimiento, es decir, las profecías, símbolos proféticos y esperanzas de la raza elegida se cumplen en Cristo. Yo leía por ahí un comentario de un grupo a la cual estoy adscrita que se llama de teología y decía que había que orar por Israel, pero no había que idolatrarlos. Y yo estoy de acuerdo. Pero hermano, no solamente tenemos que orar por Israel, ojo, tenemos que orar por todos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ya, se chispoteó, se chispoteó. Tenemos que orar por todos. Hermanos, perdone que lo diga con respeto. Chile es para Cristo, no es bíblico. Dios nunca diría eso. ¿Sabe por qué? Si Dios diría eso, está diciendo, Chile son mis consentidos, son mis favoritos. No me importa Argentina, ni Venezuela, ni Bolivia, no me importa. A Chile le importa que todos seamos salvos. Su palabra dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esa profecía que Chile será para Cristo no es bíblica y la palabra del Señor dice que nosotros debemos examinar todo a la luz de las escrituras. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. El Evangelio pinta el retrato del Mesías dándonos ciertos rasgos de él que son peculiares en su Evangelio, ¿verdad? Su Evangelio. Primero, Jesucristo es Rey. En todas partes de su obra, Mateo lo caracteriza como una figura real. Y uno de los oficios de Cristo, a raíz de que yo estoy ahí leyendo sobre eso, era ser rey. Él fue el rey. Y de hecho, ¿qué decía en la cruz ahí arriba cuando lo crucificaron? Luis, ¿qué decía cuando lo crucificaron a Jesús en la cruz? Este es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Amén. Rey de los judíos. Eso fue lo que escribió, esa fue la causa, lo que escribía la causa en la cruz, por la causa por la que le mataron, por hacerse llamar rey de los judíos. ¿Quién mató a Jesús? En la práctica fueron los romanos, porque ellos lo podían hacer. Pero el que mató a Jesús, el que quiso que mataran a Jesús, fueron los judíos. ¿Por qué? Porque se hacía llamar hijo de Dios y no le perdonaron eso, ¿verdad? Nace en la línea real de David, se llama hijo de David, o sea, por linaje era rey, ¿ya? Por eso que, hermano, por eso que Mateo comienza con genealogía, para demostrar que Jesús es judío y es hijo de un rey y viene de línea real. Los magos le ofrecen regalos principescos, o sea, que solo le ofrecerían a un rey. Su discurso, el Sermón del Monte, es como el manifiesto de un rey y presenta las leyes de su reino. Él funciona como rey, ¿ya? Se consideran sus milagros como signos de su autoridad real, sus parábolas como misterios del reino. Jesús se declara exento de los impuestos del templo porque es hijo de un rey. Se presenta como rey en su entrada triunfal, ¿verdad? Él es rey y seguirá siendo rey, pero no solo un rey, rey de reyes, ¿verdad? Predice su retorno en gloria y su reinado universal.
Por eso que aquí los judíos, es cierto que son el pueblo escogido de Dios, pero el Señor dice que en Romanos dice que de ambos hizo un solo pueblo y que nosotros fuimos injertados. No olvidemos tampoco eso para que no nos pongamos vanagloriosos. Nosotros somos injertados, pero somos ya parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Se escribe en la cruz lo que decía Luis, este es Jesús, rey de los judíos. Y finalmente, Jesús afirma que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y como rey manda a sus discípulos a evangelizar a todas las naciones y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, creo, ¿verdad? La frase característica del primer evangelio es el reino de los cielos. Así se recalca el señorío real de Jesús. Segundo, Jesús es rechazado por los judíos. El Señor experimenta el destino de los antiguos profetas. Es malinterpretado, perseguido, combatido e incluso muerto por sus propios compatriotas, ¿verdad? Cuando las noticias de su nacimiento llegan a Jerusalén, se turba la ciudad y Herodes, ¿qué hace? Procura matarlo. La familia de José tiene que huir a Egipto, ¿verdad? El precursor de Jesús es encarcelado y luego decapitado. Hablamos de Juan el Bautista, que era primo hermano de Jesús, ¿verdad? Los escribas y fariseos se quejan de que Jesús come con publicanos y pecadores y de que sana a los enfermos en el día de reposo. Por eso que yo les digo, cuando él dice que tenemos que tratar a aquellos que no quieren entender como publicanos y gentiles, tenemos que tratarlos con misericordia. Como él trataba a los publicanos, con misericordia, ¿verdad? Comía con los publicanos. ¿Qué le importaba a Jesús el qué dirán? Nosotros tenemos que preocuparnos, hermano, también de lo que diga Dios de nuestras vidas. No del que dirán, no, es que no quiero cometer, porque yo conocí varios casos en mi larga trayectoria cristiana de algunos hermanos que se guardaban de que no los vieran otros hermanos, de que andaban en la calle haciendo tonteras, pero no les importaba que los viera Jesús cuando es Jesús lo que importa. No importa que te vea el pastor, o sea, que es terrible que te vea el pastor, que es terrible que te vea un hermano, es triste, es doloroso. Pero es peor que te vea Jesús. Si te esconde en el baño, ahí te va a ver Jesús. Te esconde, y la palabra del Señor dice, si aún me fuera al fondo del mar a ir, aún allí tú estás. Si remontara mis vuelos como las águilas y me fuera a lo alto, aún allí me asirá tu mano. Aún allí tú me alcanzarás. ¿Dónde me esconderé del Señor? No puedo esconderme del Señor, ¿verdad? No les impresionan los milagros, sino que los atribuyen a Belcebú, príncipe de los demonios. No les interesan los milagros. Yo tenía un profesor que decía los milagros no producen fe salvadora, y es verdad. Nosotros, yo creo que todos hemos visto experiencias en nuestras iglesias de gente que llegó a la iglesia con enfermedades, fueron sanados y nunca más volvieron. Nunca más volvieron. ¿Por qué? Porque la fe, o sea, porque los milagros no producen fe para salvación. Amén. Conspiran para destruirlo, lo acechan y finalmente lo condenan a muerte. ¿Quiénes? Los judíos. Mateo es el evangelio del rechazo. En ningún otro se ofrece el rey a la nación de una manera más real y en ninguno es su rechazo tan cruel y total como en este caso, ¿verdad? Tercero, Jesucristo volverá a la tierra para reinar y en eso estamos esperándolo, que vuelva a reinar. Aunque Marcos y Lucas incluyen secciones referentes a los acontecimientos finales, no explican el tema con tantos detalles como lo hace Mateo. El evangelista que escribió el primer evangelio tiene un interés especial en lo que Jesús enseñó tocante a su segunda venida, el fin del mundo y el juicio final. A él le importaba que la gente sea preso, lo entendiera, ¿verdad? El Señor regresará en triunfo y las naciones tendrán que rendirle cuenta. Yo conversaba el otro día con una persona y le decía, aunque tú no creas, igual vas a estar frente a Dios y le vas a tener que dar cuenta, aún
de cada una de tus palabras, porque la palabra dice que de toda palabra necia Dios tomará en cuenta. De toda palabra necia que el hombre diga, Dios le ha de tomar en cuenta, ¿verdad? Mateo es el único evangelio en que se halla la parábola de los talentos, de las vírgenes prudentes e insensatas y de las ovejas y cabritos, para advertirle a la gente de que se volvieran a Cristo, que hicieran la voluntad del Señor. Por eso les muestra estas parábolas, estas enseñanzas, ¿verdad? En Mateo se encuentran las exhortaciones de que los creyentes deben vivir preparados porque no saben el día ni la hora del retorno de su Señor. Por eso aquí tenemos que ser como los scouts, siempre listos, ¿verdad? Siempre tenemos que estar preparados. Por eso que cuando hay Santa Cena, a mí me produce ruido cuando dicen, hermano, prepárese a Santa Cena. ¿Por qué hay que prepararse para Santa Cena? Hay que prepararse todos los días. Y si no hay Santa Cena y viene el Señor y no está preparado, no, que la Santa Cena era el domingo, no me alcancé a preparar, no alcancé a ponerme a cuentas con el hermano. Y si el Señor viene antes, si es más importante estar a cuentas con Dios, eso es más importante, ¿verdad? El énfasis de Mateo en su retrato de Jesús consiste en que este es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Es el rey de los judíos y de toda la tierra, y es rechazado por su nación, pero volverá en triunfo para juzgar a la nación y establecer su reino. Eso es lo que todos estamos esperando, estar en su reino, donde termine toda la violencia y toda la maldad en la cual estamos viviendo. Otros temas que destacan en Mateo, que es el único evangelio que emplea el término eclesía, ¿ya? Iglesia, palabra que aparece 2 veces, ¿verdad? Por eso se le llama también el evangelio eclesiástico. Se representa a la iglesia como la comunidad de creyentes. Y es verdad, nosotros somos la comunidad de creyentes porque la iglesia y el templo somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, no somos la iglesia porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos la comunidad de fe, ¿ya? Mateo recalca la universalidad del mensaje, es decir, ahora ya no solamente el evangelio es para los judíos, el evangelio es para todos. Y lo recalca Mateo. Entre las primeras personas que vienen para rendir homenaje al rey nacido, que recién había nacido, se encuentran gentiles, los magos que vienen de una tierra diferente, extranjera. Ellos son los primeros que le rinden tributo a este rey que había nacido. Los judíos no le dieron importancia, no creyeron en él, pero los gentiles tuvieron más sensibilidad a la voz de Dios y reconocieron en este niño al Mesías prometido y al rey. Ciertas parábolas enseñan que el reino de los cielos será quitado de los judíos y será dado a gente que produzca frutos o a los que respondan a la invitación del rey. Y eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Sin que Jesús, sin que Dios rechace nunca a su pueblo escogido, nunca, pero sí en cierto modo les es quitado. ¿Por qué? Porque hermanos, cuando Dios escoge al pueblo judío, lo escoge para que sean ellos los portadores de la noticia al mundo. Lo que buscaba Dios era que los judíos le hablaran a los otros pueblos de él, y los judíos no cumplieron la misión. Por eso que ahora la misión la tenemos que cumplir nosotros. Y por eso que le quita en cierto modo a ellos la responsabilidad y nos entrega a nosotros el honor y el privilegio de hablar de él, ¿verdad? Se recalca fuertemente la responsabilidad misionera en la Gran Comisión. ¿Quién es un misionero? El que va, levanta una iglesia, después va y le predica a los demás, tiene otra congregación por allá y hace obras de misionero. Porque que un pastor venga de otro país y sea pastor aquí, eso no lo hace misionero. Un misionero es uno que está levantando obras y que está constantemente preocupado de llegar a nuevos convertidos y que tenga gente nueva en su iglesia, que hace reuniones en su casa, que le va a predicar al vecino, que le va a predicar al día que visita el hospital. Ese es un misionero y para eso no tiene que viajar a ninguna parte. Acá en el barrio, acá en Quinta Normal, tenemos el hospital cerquita, la Apóstol, ¿verdad? Tenemos todo eso.
¿Cuál es la conclusión sobre el Evangelio de Mateo? Ok, Luis. Podemos concluir que el Evangelio de Mateo fue escrito probablemente por un cristiano judío, para cristianos judíos que estaban en estrecho contacto con judíos no creyentes, en algún lugar cerca de Palestina en la última parte del siglo I después de Cristo. Tenía el propósito de instruirlos cuidadosamente en la manera en que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento y había establecido el crecimiento de la iglesia cristiana en forma continuada con el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto. No obstante, reformada y constituida de entre todos los hombres son una base espiritual. Esta construcción debía capacitarlos para refutar los ataques de los judíos no cristianos. Por eso que a Mateo le interesaba que ellos aprendieran, que se lo aprendieran de memoria, para refutar y presentarles también a ellos a Jesús como su verdadero rey. ¿Por qué? Porque Mateo presenta a Jesús como rey, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener la misma influencia. Presentarle a otros a este Jesús que vino a perdonar, pero que cuando vuelva, dice su palabra que vendrá sin relación con el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesús vuelva, ya no va a volver como el cordero humilde, manso, que vino a que lo golpearan, a que lo humillaran, ahora va a venir como juez. Va a venir como juez a juzgar y va a venir como el que da recompensas también a quienes han cumplido con su perfecta voluntad. Así que, hermanos, espero que le hayan servido esta clase de Mateo.